en un grupo así de grande de este lado, y es súper bonito cuando todos participan y compaginan con las ideas. Sí. Y si no compaginan, como que transmiten algo diferente. Sí. En mi caso ya somos como la experiencia, o sea, los otros más no grandes, Sí. con los más chiquitos, digamos. Ujú. Entonces eso hace que fluya todo. Sí, sí, claro. Sí. Ujú. Esperemos que salga todo bien. ¿Tú nos dices? ¿Ya? ¿Empezamos? Va. Bienvenidos al segundo capítulo de Horizontes Neuronales, nuestro podcast de Mission Brain La Salle. El día de hoy nos acompaña la doctora Itzel Ariadna Hernández de Esa, médica neuroradióloga con una destacada formación en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Completó su especialidad en Imagenología Diagnóstica y Terapéutica en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, y su subespecialidad en Neuroradiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Actualmente la doctora se desempeña en la División de Resonancia Magnética del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra y forma parte de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Neuroradiología Diagnóstica y Terapéutica. En este episodio, llamado Traumatismo craneoencefálico, lo que no se puede pasar por alto en un ataque, vamos a profundizar todo este tema a través de la visión de la doctora con una mente desde la neuroradiología. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Muy bien, doctora. Pues buenas tardes, bienvenida a su podcast y a su espacio. Gracias. Queremos hablar principalmente del tema principal por el cual la solicitamos y le hayamos pedido que haya venido aquí, que es el traumatismo craneoencefálico, que creemos que es un tema importante del cual no se habla muy seguido en los hospitales y dentro de lo que es la zona de sala de urgencias. Y doctora, cuando hablamos de un traumatismo craneoencefálico, ¿por qué es un tema tan delicado y es tan importante que un especialista llegue a reconocer todos estos traumas que se llegan a, pueden pasar desapercibidos al simple ojo humano y es necesario de una maquinaria tan increíble como es la TAC, la tomografía y la resonancia magnética? Ok, me parece que tocar el tema de traumatismo craneoencefálico es súper importante porque en México ocupa la cuarta causa de muerte. Afecta principalmente a los hombres y sobre todo a los pacientes jóvenes. Entonces, digamos que en nuestra práctica clínica sí o sí nos vamos a enfrentar a este tipo de patologías, porque es importante detectarlo a tiempo, porque puede afectar identificarlo a veces por imagen. Realmente, digamos que ya tenemos como todos los métodos diagnósticos. Sin embargo, me parece aquí importante que el traumatismo craneoencefálico se implica desde la parte clínica hasta la parte correlación, una adecuada correlación tanto clínica por imagen. Y por imagen realmente podemos diagnosticar desde contusiones cerebrales que a lo mejor llegan a ser a veces imperceptibles al ojo humano o en la visión de cualquier persona que no está totalmente entrenada, o podemos diagnosticar de forma temprana alguna patología que puede llegar a evolucionar de una forma más severa. O sea, podemos tener desde un cuadro, una presentación como muy leve, a presentar un cuadro que llega a ser más severo. Entonces ahí la importancia que puede irse de un lado al otro, y realmente sí o sí vamos a enfrentarnos ante un traumatismo craneoencefálico, desde un paciente pediátrico que va caminando, se tropieza, se cae, hasta un paciente adulto que probablemente se cae de las escaleras, que realmente no es tan infrecuente, o pacientes que sufren accidentes automovilísticos, que eso lo vemos a diario. Lo más grave, ¿no? Sí, exacto. Y una pregunta, si un paciente llega al hospital y está consciente, ¿automáticamente se descarta que tenga una lesión grave? No lo podemos descartar. Yo creo que aquí sí tiene mucho poder la parte clínica, o sea, el contexto clínico y todo el abordaje que se haya hecho en urgencias. Okay. Obviamente ya a nosotros, como la parte de neuroimagen, ya nos corresponde dar un adecuado, sobre todo un diagnóstico oportuno, y orientar a la parte clínica cuál sería como nuestro primer estudio de elección, y en dado caso que la clínica o la parte neurológica no vaya a favor, obviamente extendernos ante un estudio como de mayor complejidad. Okay. Y llegando un paciente a urgencias, ¿cuál sería así de entrada el primer estudio que se hace? ¿Por qué se elige ese estudio?
Ok, cuando llega un paciente a urgencias si sufrió un trauma, el primer estudio que se realiza es una tomografía de cráneo. ¿Por qué se realiza una tomografía de cráneo? Realmente pues es un estudio que en la mayoría de los hospitales pues vamos a tener acceso. El costo es mucho menor que algún otro estudio de imagen. Realmente no sé si han visto cuando pasa un paciente, pues realmente el escaneo es muy rápido. O sea, podemos hacer un diagnóstico del corpograma así en milisegundos. Otra cosa, obviamente, lo primero que hay que descartar en este caso de pacientes, pues es algún tipo de fractura. Y realmente la tomografía sigue siendo un estudio muy noble, porque me permite diagnosticar lo más frecuente en el trauma, pues obviamente las contusiones cerebrales, me permite descartar si tengo o no tengo algún tipo de hematoma, hemorragia subaracnoidea, y obviamente, no sé si le sospecho alguna otra lesión, pues puedo extenderme un poquito más. Yo creo que por eso la tomografía sí o sí sigue siendo el estudio de imagen. Y realmente no existe como tal una contraindicación para realizar este estudio en este tipo de pacientes. Obviamente previa consulta clínica, y si el paciente pues requiere otra cosa, pues inmovilización y demás, todo eso lo podemos manejar dentro de la misma sala. Claro, abre todo un panorama clínico, ¿no? Todo lo que es la tomografía y la radiografía instantánea, ¿no? Exacto, y la ventaja pues es que realmente tanto el clínico como el quirúrgico pueden entrar, ver el estudio y con base en las imágenes en segundos determinar cuál será como el tratamiento a seguir. Yo creo que esa es una gran ventaja. Y en este tipo de pacientes pues lo importante es saber actuar o también esperar, ¿no? Porque todo eso obviamente está determinado de acuerdo pues a la evolución neurológica que pueda presentar. ¿Y qué tan frecuente es un traumatismo craneoencefálico que parece o puede ser leve, pero a la menor hora es un trauma de mayor grado o que requiere de una mayor intervención? ¿Qué tan frecuente es? Me parece que, bueno, depende muchísimo del mecanismo de acción. Obviamente si me dicen que es un paciente pediátrico que se cayó de su propia altura, probablemente el trauma pueda ser un poco menor. Pero obviamente sí hay que saber que obviamente en los extremos de la vida sí o sí siempre hay que tener como cierta precaución. Y yo creo que más que nada eso lo determina la clínica del paciente. O sea, yo por imagen puedo decir, ok, tomografía normal, ¿no? Porque nuestro diagnóstico realmente llega a ser muy objetivo. O sea, ¿lo tiene o no lo tiene? Pero yo creo que aquí sí quien juega un papel súper importante sí va a ser la parte clínica. O sea, porque yo puedo decir, ok, va, el estudio está normal, listo, se va. Pero si llega el neurólogo y me dice, ¿sabes qué? El paciente sigue con somnolencia, mareo, vómito, entonces no importa la imagen. O sea, yo creo que en esa parte la clínica sí lo va a superar y en ese momento sí hay que decidir realizar pues algún otro método diagnóstico. Bueno, estamos hablando mucho de trauma craneoencefálico y demás, pero antes de avanzar sería importante definir cuál es el trauma craneoencefálico. Ok, el trauma como tal es una lesión que puede producirse en el cerebro o en el parénquima encefálico y como todos lo sabemos es secundario a una causa externa. Y como ya conocemos, esto puede darnos una alteración anatómica funcional y puede ir desde una conmoción leve hasta una patología pues un poco más severa. ¿Qué es realmente un traumatismo craneoencefálico? ¿Cómo se lo podría explicar a una persona que realmente no sabe nada sobre medicina? ¿Cuáles son los criterios que usted le recomendaría a esa persona tener en cuenta o supervisar a la hora de sufrir un trauma craneoencefálico y que sería importante observar? Observar desde el punto de vista de imagen, me parece que primero preguntar a la clínica. Independientemente del área en la que estemos, la clínica para mí sigue siendo lo más importante. Después, identificar obviamente los factores de riesgo. Me parece súper importante el mecanismo de lesión. Obviamente no va a ser lo mismo que si un paciente se cayó de un balcón de 3 metros o un paciente estaba jugando fútbol y lo empujaron y se cayó. O sea, eso es súper importante, siempre el mecanismo de lesión, porque eso me puede orientar al diagnóstico. Y después, pues obviamente acercarse a su neuroradiólogo de cabecera para poder ver las imágenes y nunca dar por hecho algo. O sea, porque a veces pasa de que por la rapidez, obviamente de querer abordar todo, se nos pueden ir ciertas cosas. Inclusive, sí, no importa cuánta experiencia tengas, siempre revisar todo como de forma
de forma paulatina y tal vez reconocer la red flags, que obviamente esa parte sí es como muy del contexto clínico. Si neurológicamente el paciente se va deteriorando, empieza con somnolencia, cefalea y todo eso, pues obviamente eso ya me hablaría como más de gravedad. Ajá. Llegando un paciente a hacerse un estudio, ¿hay algún signo en la radiología, neuroradiología, que se tenga que descartar de entrada por el nivel de gravedad? Sí, lo primero que hay que descartar, y la función de la tomografía será descartar algún tipo de fractura. Después es importante que ustedes conozcan que podemos tener diferentes tipos de lesiones. Obviamente tenemos, y también aquí agregar la cronología, ¿no? O sea, porque de acuerdo a la cronología es el tipo de patología a la que nos podemos enfrentar. Entonces, en cuanto a la parte cronológica, podemos tener dos tipos de lesiones. Podemos tener lesiones primarias y lesiones secundarias. Digamos que las lesiones primarias como tal son secundarias, o sea, son inmediatas. Son secundarias, digamos que al trauma, o sea, las fracturas. No sé si han escuchado de los diferentes tipos de hematoma, los hematomas epidurales, subdurales, la hemorragia subaracnoidea. Y las lesiones de tipo secundarias, digamos que son una consecuencia, o es la evolución, es lo que no queremos encontrar, que por ejemplo serían las hernias, el edema cerebral difuso, o encontrar la lesión axonal difusa. Entonces, digamos que lo podemos segmentar en estos dos grandes grupos. De primera instancia, a nosotros nos corresponde identificar, obviamente, si no tengo algún tipo de estas lesiones. Y por ejemplo, dentro de los rangos de edades, ¿cuál es o cómo sería su clasificación de los traumatismos craneoencefálicos? Por ejemplo, en los niños, ¿qué es el traumatismo craneoencefálico más común o más recurrente que existe? Ok, en los niños me parece que es por lo que llega normalmente es que estaba jugando en el kinder, estaba comiendo con sus amigos y se cayó. Tal vez en los adolescentes, no sé, pues estaba jugando fútbol o algún ejercicio como de alto impacto, lo empujaron y sufrió algún tipo de conmoción cerebral. En pacientes más grandes, tal vez pues los que ya puedan usar motocicleta, los accidentes de moto sí o sí son frecuentes, los accidentes de carro. Y en los pacientes más grandes, digo, aunque suena un poco raro, luego es muy frecuente que se caigan de los balcones o de las escaleras. Entonces por lo que yo he visto, digamos que han sido las causas como más frecuentes en mi práctica clínica. ¿Y hay alguna lesión que pase muy seguido desapercibida? O sea, que ya digamos no tiene nada y después a la mera hora sí, o puede pasar que hagan el estudio entrando, no tenga nada y tiempo después sí evolucione y realmente sí exista, pero ya después, posterior al primer estudio que se realice. Sí, digamos que de primera instancia, por imagen lo que hay que descartar son las contusiones hemorrágicas. Y esto normalmente lo vamos a encontrar en la parte frontal o rostral del lóbulo frontal y en la parte rostral o en la parte anterior de los lóbulos temporales. Y también, ojo, siempre buscar o enfocarnos en la región occipital, obviamente por el tema del contragolpe. A mí justamente me pasó que yo estaba revisando en el plano axial y yo dije, ok, listo, neurológicamente el paciente bien, no veo nada, pero después voy a las reconstrucciones y en el plano coronal, justo en la región subcortical, ahí estaban los foquitos hemorrágicos. Sí o sí se pueden ir, por eso es importante que siempre se acerquen a su neuroradiólogo o a su médico para que pueda hacer las reconstrucciones adecuadas. Después, hay que saber que en imagen también tenemos que trabajar con dos ventanas. Tenemos una ventana que me permite descartar fracturas, que es la ventana ósea, y la ventana de parénquima. En la ventana de parénquima es donde yo debo buscar algún tipo de sangrado. ¿Y qué lesiones se pueden llegar a ir o que puede que no las veamos? Son las microhemorragias. Obviamente también ya me pasó que el paciente neurológicamente estaba muy mal, pero la tomografía pues aparentemente no tenía nada. Entonces, el siguiente estudio de elección en esos casos sería la resonancia magnética. La resonancia magnética, digamos que tiene diferentes ventanas, o sea, tiene diferentes secuencias y cada una de las secuencias tiene una función. Y específicamente hay secuencias o ventanas que nos permiten determinar o identificar la sangre, incluso microhemorragias. Entonces, para eso serviría la resonancia magnética, porque la lesión axonal difusa, que es realmente un mecanismo de aceleración y desaceleración, por la tomografía es muy raro, ¿no? O sea, no lo vamos a ver.
Y en la resonancia magnética sí se puede diagnosticar con mayor certeza. Okay. ¿Hay alguno de los estudios en imagen que por alguna razón esté contraindicada en algún tipo específico de lesión? En este caso, me parece que es, o sea, menos que yo sospeche que el trauma de cráneo viene asociado a una lesión medular, obviamente no le voy a realizar, por ejemplo, radiografías dinámicas a mi paciente. O sea, lo primero es, obviamente, como todo el ABC, estabilizar al paciente. Contraindicaciones sí las hay, por ejemplo, en resonancia magnética, probablemente ustedes ya hayan escuchado, no puede pasar a un paciente que tenga, no sé, implantes cocleares, o paciente que tenga algún artefacto metálico, o paciente que tenga, sí, marcapasos, por ejemplo, no. En tomografía, pues realmente, obviamente sí dependemos mucho, pues, sobre todo de que el paciente esté estable, pero ante lesión medular, nada de estudios dinámicos, eso sí es un hecho. Siempre va a haber un estudio que nos salve. ¿Mandé? Siempre va a haber otro tipo de estudio que nos salve para descartar cualquier lesión. Sí. Okay. Y bueno, hablando un poquito más con relación al tiempo, en el manejo de un traumatismo craneoencefálico, ¿qué tan importante es el tiempo? Desde el momento en el que ocurre el accidente hasta el momento en el que llega el servicio de urgencias y en el momento en el que pasa a la sala de imagen. ¿Qué tan importante es? Me parece que todo en la parte neurológica se puede clasificar desde un estadio hiperagudo, agudo, subagudo temprano, subagudo tardío y crónico. Y esto porque es importante, porque obviamente dependiendo del tiempo de evolución pueden ser los hallazgos por imagen. Obviamente en un estadio hiperagudo o agudo, ok, listo, puedo tener ahí una zona de hemorragia. ¿Qué pasa si el paciente ya llega a un estadio un poco más tardío? Entonces probablemente ya no sea únicamente la zona de hemorragia, probablemente ya encontremos zonas de edema de tipo vasogénico. Y obviamente conforme va progresando la enfermedad, no sé, esto ocurre más frecuente en los pacientes ancianos. Probablemente están solos en su casa, nadie se da cuenta, el paciente se cayó, llega al hospital y conduce hematomas subdurales, ¿no? Ya en un estadio subagudo tardío o crónico. ¿Y qué pasa? Bueno, afortunadamente la pérdida de volumen encefálico pues ayuda a que el paciente pues aparentemente no tenga tantas manifestaciones clínicas. Pero ¿qué pasa si ocurre algún resangrado? Todo lo que son los surcos se van a obliterar y a lo mejor pues obviamente todo ese resangrado ya lleva mucho tiempo de evolución que por imagen se puede diagnosticar de acuerdo a ciertas unidades, como las unidades Hounsfield. Pero ¿qué pasa si ese edema sigue incrementando? Pues obviamente ya va a haber evolución y vamos a ver desplazamiento de las estructuras de la línea media, las externas de la base pues ya se van a ver menos amplias y eso pues al final lleva a ciertas secuelas, ¿no? O sea, podemos encontrarnos ante un edema cerebral difuso, que sería lo peor, o las hernias, que tampoco son tan infrecuentes. He ahí la importancia de diagnosticarlo o conocer también el tiempo de evolución desde el punto de vista de imagen. O sea, conocer que nos podemos encontrar desde una zona de contusión, después esa zona de contusión, el edema, si todo esto sigue progresando y no se da como todo el manejo, pues obviamente las consecuencias, ¿no? El desplazamiento de las estructuras de la línea media, que se borren los surcos, las hernias, o sea, hallazgos como más severos. ¿Cuáles serían los errores más frecuentes de un médico, de un neuroradiólogo que se comete y que automáticamente nos estaría como descartando de alguna lesión y que después suceda alguna otra cosa? En las ocasiones en las que a mí me ha tocado volver a checar el estudio es sobre todo cuando no pregunto la clínica. O sea, independientemente de la especialidad, creo que eso sí o sí es lo que a nosotros nos da la pauta. La desventaja que nosotros tenemos es que no siempre estamos al lado del paciente. Entonces, si el paciente no puede responderle, pues preguntarle a los familiares, oye, ¿qué estabas haciendo? ¿Cuándo se cayó? Como del tiempo de evolución. Primero, que el médico no se acerca a la parte clínica. Después, en tomografía específicamente, me parece que la evaluación de fosa posterior, o sea, fosa posterior me refiero a todo lo que es cerebelo y el tallo. La tomografía en ocasiones no es el estudio de imagen de elección porque se nos pueden ir algunas lesiones. O que no reconozcamos que en los sitios donde el hueso tiene como mayor grosor podemos encontrar ciertos artificios. Entonces eso nos puede
obliterar o no nos va a permitir ver las microhemorragias, por ejemplo. Bueno, esto desmiente también el mito de que un médico de imagen no debe de estar pegado a la clínica, ¿no? Que muchas veces se escucha que el médico de imagen es como, bueno, ve la imagen, está o no está, pero pues esto nos confirma la importancia de que el médico también esté al tanto de la clínica que tiene el paciente. Sí, claro. Y yo creo que la gran ventaja de este lado es que nosotros le podemos preguntar, o sea, tanto al clínico como al quirúrgico. Y pues el paciente ahí está. O inclusive si el paciente no puede hablar, o sea, yo voy, lo checo, reviso, que traigo un hematoma aquí frontal, no, o sea, un hematoma subcalear, pues obviamente hacia ahí tienen que ir mis ojos. Y yo creo que sí, no, ningún clínico, independientemente de lo que vaya, se dedique, puede dar por alto en la clínica, no, yo creo que nunca. Y bueno, con relación al tiempo, ¿qué tan frecuente es que una lesión, un traumatismo craneoencefálico que parece ser leve, termine empeorando o generando una secuela grave? ¿Qué tan frecuente o recurrente llegan a pasar estos tipos de casos? Honestamente no me ha tocado ver una evolución tan tórpida. La mayoría de los casos severos, pues realmente el mecanismo sí ha sido algo casi imposible de creer en los pacientes, sobre todo en los pacientes ancianos, que caen de tantos metros de altura. Me ha tocado ver casos fatales en donde el trauma pues es severo, como paciente con múltiples fracturas, paciente, te encuentras todos los tipos de hematomas subdurales, epidurales, hemorragia subaracnoidea, inclusive llega un paciente que llega con hernia, o sea, que llegue a evolucionar, no lo he visto tanto, pero sobre todo aquí me parece que llega a ocurrir cuando no se da un manejo inicial básico, que sería sobre todo controlar el tema del edema. Eso en la parte neurológica me parece que es vital, y sobre todo que por imagen no hayamos diagnosticado de manera inicial, o sea, algunos signos de hipertensión intracraneal, por ejemplo. O sea, obviamente si yo estoy viendo que los surcos se ven obliterados, o si yo ya veo, no sé, los nervios ópticos que están tortuosos, pues ya me debe de encaminar, no sé, a pensar que me estoy enfrentando o tengo un paciente que puede ir hacia hipertensión intracraneal. Entonces, tal vez a mí no me ha tocado verlo, pero sí puede llegar a pasar que nosotros no diagnosticamos de manera inicial hallazgos que a lo mejor y por falta de experiencia o por falta de preguntar realmente qué es lo que pasó o por no conocer la clínica del paciente sí se nos puede llegar ahí.